Salmos 1, la palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Qué importante es constantemente hablar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Hay una palabra que dice que la palabra meditar significa como hablar y pronunciar, ¿verdad? Cuando nosotros pronunciamos la palabra de Dios, nosotros estamos creando un ambiente de bendición. Cuando hablamos de Dios, de su palabra, porque recuérdate, la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuál es la circunstancia en la cual estamos? Recuérdate de algo, que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es la que te da aliento. Alguien te puede dar un consejo, alguien te puede decir, todo va a estar bien. Pero cuando tú recibes leyendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo te da ese impacto en tu alma, porque esta palabra está inspirada por el Espíritu de Dios, tú sientes que Dios es el que te dice, todo va a estar bien. ¿Bien en qué? En la prueba. ¿Bien en dónde? En la tormenta. Aun cuando vienen enfermedades. Todos nosotros queremos siempre reclamar un cuerpo sano. Y eso es bueno. Pero, aleluya, tenemos que entender algo. Que el cuerpo humano va decayendo. Y imagínate si nadie se enfermara, estuviera esta tierra llena de pura gente y no sabríamos qué hacer. Pero hay enfermedades las cuales Cristo sana. Pero lo importante es meditar en su palabra día y noche. Se oyen como palabras las que Dios le dijo a Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Y gloria al nombre de Cristo. Dios le dijo a Josué, yo quiero que tú medites en esta palabra que día y noche, ¿verdad? ¿Por qué? Meditar en la palabra de Dios, entender que cuando meditamos en la palabra de Dios es crear un milagro en nuestra vida. Nosotros seres humanos queremos arreglar nuestra circunstancia. Se poncha una llanta y ya sabemos dónde ir y vamos para que arreglen la llanta. Se rompe una ventana, alguien va, llama al que arregla las ventanas. Pero cuando hablamos el cuerpo del ser humano, el único, el creador, el único que puede hacer un milagro en la mente del humano, un milagro en el corazón del humano, un milagro, gloria a Dios, en los órganos del humano, el que te creó, el que te formó desde el vientre de tu madre. Gloria a Dios, te dije, te santifiqué desde el vientre de tu madre. Soy el que nos creó, el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Ahora nos da el poder de la palabra. El poder de la palabra sirve hasta el día que morimos en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el cielo y la tierra pasarán, mas las palabras de Dios no pasarán. Alguna gente dice, ¿por qué debo de leer la Biblia? Porque meditar en la palabra, pronunciar la palabra, cuando tú hablas la palabra, la Biblia enseña en el libro de Hebreos que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios cuando se habla, hay una semilla que va entrando en tu corazón, que no tienes que echarle tú mucha fuerza y comienza la fe a activarse dentro de tu corazón. Comienza la fe a activarse en tu alma. Gloria al nombre de Cristo, porque la palabra tiene poder. Vemos, aleluya, que
muchos enfermos comenzaron a escuchar que Cristo, uno que sanaba, Jesús, que había un Jesús de Nazaret sanando los enfermos, echando fuera los demonios, y todos los que sabían que tenían una necesidad de un milagro fueron por medio de escuchar la palabra pronunciada de que había un Cristo que sanaba al enfermo, que había un Cristo que resucitaba al muerto. Gloria a Dios por la palabra. Vemos, Cristo habló y tuvo el efecto como en el principio de la tierra en el libro de Génesis. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora, no podemos entender que Cristo es Dios. Mucha gente no puede entender. Compare el libro de Génesis con lo que hacía Cristo por el poder de la palabra. Ahí usted puede ver que Cristo es Dios. Podemos ver que Cristo tiene poder en su palabra. Ahora Él dijo, ustedes harán muchas cosas más mayores que las que yo he hecho. Por el poder de la palabra. Ahora Dios quiere construir tu mente, tus pensamientos, a entender que tú tienes poder a través del Espíritu Santo para que pronuncies la palabra de Dios. Pero comienza con tu vida, comienza a pronunciar tu milagro, comienza a confesar tu milagro. Hay muchas personas que hablan como se sienten. Tú sabes el peor momento de hablar es cuando tú te sientes horrible. Cuando tú te sientes bien horrible, la virtud que tú tienes se la traspasas a alguien más cuando alaban a Dios. Si alguien más estaba pasando por un momento difícil, el momento difícil se lo hiciste peor, porque tus palabras pueden ganar a alguien y tumbar su ánimo. Ese es el poder de las palabras. Pero también cuando utilizamos la palabra para repetir la palabra, lo que dice la palabra de Dios, ahora ese poder del Espíritu Santo activado en la palabra comienza a darte palabra de milagro, comienza a darte palabra que levanta al caído, comienza a Dios darte palabra para que haga en tu vida un milagro el cual necesitamos. Todos nosotros necesitamos un milagro. Hay personas que dicen, yo no necesito un milagro porque yo estoy rico. Hay personas que dicen, yo no necesito ningún milagro porque lo tengo todo. Hay personas que en el momento no piensan que necesitan un milagro, pero vendrá el día que van a necesitar un milagro. Las personas más ricas que han estado en el hospital no han podido comprar una nueva vida. Muchas personas han podido tener las mejores seguranzas, pero su mejor seguranza, por más que pagaron por los mejores doctores, todavía murieron. Pero nosotros necesitamos un milagro. ¿Y cuál es ese milagro? Necesitamos que Cristo todos los días nos levante nuestras manos. Necesitamos que Cristo todos los días nos dé el ánimo para pronunciar su palabra. Porque la Biblia dice, todo lo que respire alaba a Jehová. Y cuando nosotros comenzamos a alabar a Dios, la palabra de Dios dice que el Padre busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y dice, y es necesario el que lo adore en espíritu y en verdad. Ahora, ¿por qué la Biblia dice todo lo que respire alaba a Jehová? La Biblia dice todo lo que respire alaba a Jehová, porque vendrán momentos en tu vida que no vas a tener la gana de alabar a Dios. Van a venir momentos en tu vida que tú te vas a sentir que no te importa nada. Van a venir momentos en tu vida que tu carne te va a decir, este es nada más otro día y nada más otro mensaje. Va a venir un momento en tu vida que tú vas a decir, nadie puede hacer nada por mí. Pero esas son palabras entrando de acuerdo con el diablo. Esas son palabras negativas. Esas son acciones que no le agradan a Dios. Porque cuando nosotros entendemos que Dios quiere que pronunciemos su palabra, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, la vida, el poder de Dios se comienza a mover. Hay muchas personas que se encuentran en un desánimo. Hay muchas personas que se encuentran con el corazón lleno de amargura.
Hay muchas personas que se encuentran en una situación que necesitan un milagro de Dios. Hasta que ese milagro de Dios no suceda, no pueden ver la gloria de Dios. Estaba Lázaro en la tumba y tuvieron que remover la piedra. Hasta que no removieron esa piedra, no podían ver un milagro. ¿Cuál es la piedra en tu corazón? ¿Cuál es la piedra en tus oídos? Porque a veces hay piedras en nuestros oídos que bloquean la palabra de Dios. A veces nuestro corazón se pone duro como una piedra y no recibe la palabra de Dios. Y ahora Dios no puede hacer el milagro que Él quiere hacer porque nos convertimos incrédulos a la palabra de Dios. En muchos lugares Cristo no pudo hacer milagros porque la gente no creían. Pero nosotros no queremos ser esa clase de gente. Nosotros queremos ser personas bendecidos. Queremos ser bendecidos por el poder de Dios. Pero para ser bendecidos por el poder de Dios, toma un sacrificio. El sacrificio de meditar en la palabra de Dios. Tú puedes meditar ahora mismo, gloria a Dios, aleluya, en lo que te ha ocurrido durante el día. Tú puedes estar meditando lo que te ha sucedido en un mes entero. Tú puedes estar meditando dónde estás tú, Dios, cuando yo clamo a ti. Pero yo te voy a decir algo, gloria a Dios, estamos mirando a Dios mal, porque Dios es el Dios del momento. Dios es el Dios presente. Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. No dejes que el enemigo te haga pensar que hay otra forma de alcanzar a Dios. Para que nosotros alcancemos a Dios, Dios no está muy lejos de nosotros. Solamente tenemos que activar la palabra de Dios, entrar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido un carro y lo hemos tratado de prender? Pero ¿qué sucede? Que la batería del carro se murió. Y a veces no era la batería, a veces era quizás otra pieza. La pieza que debe de cargar la batería. Pero la batería estaba buena, la mano estaba cargada. Porque había otra pieza la cual debe de cargarla, no la cargó. Y así es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita esa batería, la cual la carga el Espíritu de Dios. Dios quiere pompear tu corazón para que tengas vida. Y podemos decir, pero yo respiro, yo camino, yo hablo. Es verdad, pero quizás no con Dios. Porque el que no habla con Dios no vive. El que no habla con Dios no entiende. El que no habla con Dios, el que no medita en la palabra de Dios, no espera un milagro. Por eso es importante entender que la palabra es bendición. Dice, bienaventurado el que no anduvo en consejos de malos. Los malos consejos son esos consejos que nos debemos de decir. Esos consejos que alejan a uno de Dios. Por eso, gloria al nombre de Cristo, cuando vas a hablar algo, habla algo que le influye a alguien el deseo de querer buscar de Dios, el deseo de querer orar. Inspira a alguien, dale el deseo, motiva a alguien con tus palabras a querer buscar de Dios. Porque las palabras tienen poder para dar vida o para dar muerte. Nuestra actitud debe ser una actitud conforme a la palabra. ¿Sabe? Aleluya. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y ¿sabe lo que el enemigo quiere? Que te salgas del río del Espíritu. El enemigo quiere que te salgas del río de Dios. Son las aguas que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para cambiar un ambiente. La palabra de Dios tiene poder para derrotar pensamientos del infierno. La palabra tiene poder para darte la fe necesaria para tu entender, porque Dios es un Dios que comunica con el hombre.
Dios es un Dios que comunica con su creación. Dios es un Dios que comunica con tu espíritu y Él trata, aleluya, como cuando uno trata de cargar la batería del carro para que el carro prenda. Él trata de darte un toque, gloria a Dios, para que tengas vida, aleluya, gloria a Dios. Una mujer enferma de flujo de sangre y ella necesitaba un milagro y dijo: si solamente tocare el borde, si solamente tocare el borde de su manto. Y gloria a Dios, pero había un obstáculo grande. Era que ella tenía flujo de sangre y no debía de estar en medio de la gente. Había mucha gente alrededor de Cristo. Ella podía detenerse o pelear por su bendición. Pero cuando ella fue y tocó el borde del manto, fue azotada, dice la Biblia. Recibió un azote. Y esos azotes los necesitamos en vez en cuando, esos toques del Espíritu, esos toques de Dios. Y Dios es un Dios que te toca. Se siente cuando Dios te toca. Es como un rayo de Dios tocarte por dentro. Un poder de lo alto tocarte. A veces cuando Dios toca a alguien, esa persona comienza a brincar y a hablar en lenguas. A veces cuando Dios toca a alguien, la persona nada más comienza a llorar delante de Dios, porque el toque de Dios es en diferentes maneras. Hubo un momento que estaba Elías, el profeta Elías, en la cueva, y Dios, en un toque apacible, fue que se movió. Por eso es importante hablar la palabra de Dios, meditar en Dios, porque cuando Dios nos quiere hablar, nos va a hablar en una diferente forma, pero tenemos que estar listos para escuchar a Dios. Voy a concluir con esto. No dejes que el diablo te robe a ti el deseo de querer escuchar la voz de Dios. No te acostumbres a vivir sin la voz de Dios. No te acostumbres a vivir una vida, gloria al nombre de Cristo, aleluya, sin conectarte con Dios. Porque recuérdate algo, cuando Dios te creó, no hizo un error en darte vida. Dios no cometió un error en soplar espíritu de vida en ti. Y como Él no hizo ese error, Él tampoco se va a olvidar de ti. Él no se va a olvidar de tus necesidades. Él no se va a olvidar de que tú necesitas un milagro. Pero nosotros tenemos que entrar a tiempo con Dios. Nosotros tenemos que ser esas personas que decimos: Señor, tócame, bendíceme. Te alabo en la buena, en las dificultades, en las luchas, en las pruebas, en las bendiciones. Exalto tu nombre, porque sin ti no puedo vivir. Cuando nuestra actitud cambia, Dios hace un milagro. Pero mientras que nosotros cargamos una actitud que no agrada a Dios, Dios no puede hacer nada por ti. Porque Dios no trabaja con el diablo. Si nos vamos a sentar en la mesa de depresión con el diablo, tenemos que querer salir de esa depresión. Si vamos a estar en un camino sin fe, tenemos que anhelar fe para que Dios nos saque de un camino sin fe. Gloria a Dios. Pero no nos podemos quedar con Dios y con la oscuridad. Tenemos que desear luz en nuestro corazón. Tenemos que desear luz en nuestra vida. Tenemos que desear luz, y para tener luz tenemos que meditar en la palabra de Dios. Y dice: en su tiempo todo lo que hace prosperará. Gracias, Dios.